Pero el método descrito anteriormente tiene un inconveniente. ¿Qué pasa cuando los números son grandes? Cuando los números son grandes, el procedimiento se hace muy extenso. Entonces, voy a mostrarles un método más sencillo y que es el más utilizado cuando se trabaja matemática un poco más avanzada. Vamos a trabajar con los tres primeros ejemplos que vimos en el caso anterior y luego le agregamos otros números más. Vamos a volver a hallar el mínimo común múltiplo del 2 y el 3, pero entonces en esta ocasión vamos a hacerlo por descomposición en factores primos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el número 2 y el 3 y buscamos los números primos que lo dividan a los dos números. Entonces recordemos, los números primos ¿cuáles son? Entonces, inicialmente son 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. En un video anterior se encuentran los números primos desde el 1, desde el 0, desde el 1 al 100. Entonces, vamos a ver cuáles son los múltiplos, los factores primos del 2 y el 3. Entonces, empezamos por el más pequeño. El primo más pequeño es el 2 que divide esos dos. Entonces, el 2 dividido en 2 daría 1. El 3 no se puede dividir en 2 porque no da salto. Entonces bajamos el 3. Listo el primero. Ahora buscamos a ver entre los dos qué factor primo los divide. Entonces el 3. El 1 ya se acabó. El 3 dividido en 3, 1. Entonces decimos que el mínimo común múltiplo es la multiplicación de estos dos. Mínimo común múltiplo es multiplicar 2 por el 3. 2 por 3, 6. Y de esta manera encontramos el mínimo común múltiplo. Nótese que es igual al que habíamos encontrado con el método anterior. Hagamos el otro ejemplo. El segundo ejemplo fue el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5. Hacemos lo mismo, sacamos los factores primos. 4 y el 5. El 4 tiene mitad. Mitad de 4, 2. 5 no tiene mitad. Se va. Vuelve y se saca mitad porque al 2 se le puede sacar mitad. Mitad, 1. El 5 no tiene mitad. 5. Ya no podemos sacar mitades, ni terceras. Nos toca sacar quinta. Quinta, 1. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de los tres términos que salieron acá. 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4 por 5, 20. O sea que el mínimo común múltiplo entre el 4 y el 5 es el número 20. Note también que es el mismo que el ejemplo que hicimos por el otro procedimiento. Vamos a hacer el tercer ejemplo. Los números ahora son el 2, el 3 y el 4. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4 por el método de descomposición en factores primos. Entonces son 2, 3 y 4. Sacamos mitades. De 2, 1. 3 no tiene mitad, se baja. 4 tiene mitad, 2. Seguimos sacando mitades hasta que ya no podamos más. Mitad. El 1 ya terminó. 3 no tiene mitad, se baja. 2 tiene mitad, es 1. Ahora ya no podemos sacar más mitades, nos toca sacar terceras. Tercera, 1. Ahora multiplicamos los tres numeritos. 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4 por 3, 12. El mínimo común múltiplo del 2, 3 y 4 es el 12. Pero hagamos un ejemplo mucho más extenso. Vamos a
a hallar el mínimo común múltiplo de 20, 40 y 64. Vamos a ver cuáles son los múltiplos, el mínimo común múltiplo de esos tres números: 20, 40 y 64. Sacamos los factores primos. Todos tienen mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 40, 20. Mitad de 64, 32. Todos tienen mitad. Mitad, 5. Mitad, 10. Mitad, 16. Otra vez todos tienen mitad. Tiene quinto. Entonces, mitad. Mitad de 5 no tiene, lo bajamos. Mitad de 10, 5. Mitad de 16, 8. Todavía el 8 tiene mitad. Mitad de 5 no tiene, lo bajamos. Mitad de 5 no tiene, lo bajamos. Y mitad de 8, 4. Siguen teniendo mitad. Mitad de 5 no tiene, 5 no tiene, de 4, 2. Sigue teniendo mitad. Mitad de 5 no tiene, se baja. De 5 no tiene, se baja. Y 2 es 1. Ya no tienen más mitad. Ahora procedemos a sacarle quinta. Quinta, 1, 1. Y este ya había acabado. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 20, 40 y 60? Multiplicamos todos los numeritos que salieron acá. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 y por 5. ¿Cuántos números salieron? 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por 5. Multiplicamos 2 por 2, 4, por 2 por 2, 4, por 2 por 2, 4. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, por 5. Multiplicamos 4 por 4, 16, por 4 por 5, 20. ¿Cuánto de 16 por 20? 16 por 2, 32. Y el seno queda 320. El mínimo común múltiplo de 20, 40 y 64 es 320. Pueden ver que este procedimiento es un poco más extenso. Si nos tocara hacer con el método anterior, los números saldrían muy largos. Entonces, de esta manera damos por terminado el tema del mínimo común múltiplo.